que se les había olvidado muchas cosas. Pero bueno, vamos a intentar refrescar la historia. Hola Cindy, ¿cómo estás? Llegaste apenas. Bueno, comencemos. ¿Qué les pareció el libro? Hablemos un poquito de generalidades, de lo que se acuerdan, cómo fue su experiencia con la lectura, qué tal les fue. Después, a mí me parece muy chévere y eso es lo que yo hago, sobre todo gracias a redes y a tener que hacer reseñas y todo eso. Y es que yo vuelvo a los libros mucho tiempo después de haberlos leído. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo termino un libro y yo digo, pero si yo lo sigo pensando y lo sigo pensando, yo digo, oiga, este libro, o sea, ¿por qué no se me sale de la mente, no? Que es algo que de pronto, como teniéndolo tan instantáneo, no sucede así, ¿no? Hola, Patri, ¿cómo estás? Entonces, pues hemos tenido... Hola, chicas. Ese fondo lo conozco. ¿Cierto que sí? Lo reconocieron. Yo también lo conozco. Ay, qué chévere, Judas. No, yo no lo leí, pero le presté mi casa. ¿Para qué? Para que venga aquí la dejo un rato. Ay, bueno, chévere, saludarlos. Ay, qué hermoso. Así casualidades de la vida que nos encontró hoy. Ay, qué belleza, me alegra mucho verlas juntas. Yo me bugueé yo, pero ¿cómo así? Ay, ese no es el fondo con esa persona. Reconocieron el fondo, sí. Sí. Claro. Ahí tenía que estar Marci y yo, ¿qué? ¿Cómo así? En este les fallé. Me voy a ir a leer más bien La traición de Roma. Chao. Chao, Marce, chao. Llegaste apenas, Patri, hasta ahora vamos a comenzar. No, y la cuestión fue que no lo alcancé a terminar todo. Okay, pero ¿dónde llegué a un 70%, creo. Okay. Es que lo leí, fue en BP Digital, quedé en la 90 y algo. Me falta poquito. Ok. Listo. No, pues les estaba diciendo que justo con este libro, bueno, varias de las que lo terminamos hace rato, como que hemos tenido esta experiencia de poder, no sé, reflexionarlo un poquito más y pensarlo un poquito más, que yo entiendo que a veces tenemos como, no sé, memoria de pollito, entonces uno dice, no me acuerdo de nada, pero no sé, hablemos un poquito de esas primeras experiencias, de qué les pareció, de qué les está pareciendo si no se lo han terminado, cómo les fue con el libro. No sé quién nos quiera contar su experiencia. Dale, Glorita. Bueno, yo sí ya me lo terminé hace rato. A mí me gustó muchísimo que, pues, como la última parte del perdón, del perdón y que Vittori quiso siempre escuchar de la voz de, ¿cómo era que se llamaba? De Xavier, ¿era? ¿Cómo era que se llamaba el chico? Del hijo de su amiga. Sí. De Miren, del hijo de Miren, ¿no? Escuchar que le dijera que pidiera el perdón. Y él a la final por su hermana, que su hermana como quedó con esa discapacidad, como quedó, logró hacerle entender de alguna forma que sí estaba equivocado, ¿no? Entonces él logró pedirle el perdón y pues sabemos que Vittori estaba enferma de cáncer y en cualquier momento pues se moría, entonces ya va a descansar muchísimo con ese perdón que le pudo dar este chico, ¿no? Me gusta también la reflexión que hizo él, porque a veces los jóvenes, cuando uno está de joven, se deja llevar muchísimo por algunas ideologías que a la final son como un disfraz, ¿no? Entonces, él obviamente era bonito porque él decía, yo quería luchar por mi patria porque pues hay mucha injusticia, ¿no? El tema de la educación, el tema de la salud, un mundo de temas, y él tenía esa convicción y que se lo habían metido en su cabeza, pero cuando se dio cuenta, pues a la final era un grupo ilegal armado y solo le interesaba matar y quién sabe qué otras cosas hacían, porque a la final, como en nuestro país, por eso yo les decía, es lo que vivimos en nuestro país, ¿no? Donde cogen a los jóvenes, los lavan su cerebro, se los llevan, los convencen de que
van a arreglar el país, de que están peleando por la situación del país, pero a la final es una mentira, porque lo que ahorita está importando, pues en el caso de nuestro país, es el tema del narcotráfico. Entonces a ellos les vale 5, es llenarse sus bolsillos, porque pues ellos viven en otro país, su familia la mandan a otros países, esos cabezas de las guerrillas o de las delincuencia, grupos armados, siempre están viviendo en otro país y viven bien, y sus hijos los tienen allá y su familia la tienen allá viviendo bien. Entonces, siempre hay algún disfraz ahí en ese tema, y él lo entendió a lo último, ¿no? Él entendió yo por qué hice eso y por qué me dejé llevar por eso. Entonces, también me gustó que hicieron esa reflexión en el libro, pues yo la entendía así, ¿no? Esa reflexión. Del lado de que los chicos jóvenes se dejan lavar el cerebro, cosa que no hizo el hermano, ¿no? El hermano lo hacía como por miedo, pero él nunca estuvo convencido de eso, ¿no? Entonces, también me gustó la parte del hermano de que pues se fue por el lado de como el periodismo, ¿no? Entonces, y que encontró su amor allá, también de su pareja, pues que también tenía un mundo de conflictos, bueno, pero pues por lo menos, bueno, en medio de su homosexualidad, pues los papás tan lindos los entendieron y fueron a su matrimonio. A la final esa parte me gustó muchísimo, ¿no? ¿Qué otra cosa saco de ahí? Ah, bueno, y ¿cómo es que se llama la que quedó con este problema que le dio como esa parálisis? Ese me fue el nombre. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Aranzanzu, algo así me parece. Aranza. Eso, Aranza. De ella me llevo que pues es como una vieja chapalante, ¿no? O sea, una barraquita, porque en medio de su situación ella logró a lo último, vimos que logró empezar a caminar, ¿no? Y se defendía escribiendo en la tablet para poderse mantener. Y ella siempre nunca dejó de querer a Victory, y se hablaba con ella independientemente de que su mamá se lo prohibiera o no, ¿no? Y decía, no, es que yo ella la quiero y la valoro muchísimo. Y le dio mucha tristeza con la muerte de Sato, porque ella se acordaba muchísimo cómo era Sato con ellos y que los ayudó muchísimo a ellos, ¿no? Entonces, le parecía que la mamá era injusta en esa situación, ¿no? Pero la mamá también, en medio de todo, era toda loca, como una vieja loca ahí al comienzo, pero al final también me gustó, porque ahí también se vio el perdón entre ellas dos, ¿no? Que se encontraron al final en el parque, se abrazaron, y ya con eso ahí finaliza el libro. Entonces me llevo como varias reflexiones, tanto a nivel de, como te digo, de conflictos políticos del país, y que siempre están involucrándose en los chicos jóvenes y que se dejan llevar por ideologías que a la final son como un disfraz, ¿no? Y el perdón, eso me encantó muchísimo, la reflexión del perdón. Buenísimo, Glorita, hiciste un recorrido maravilloso por lo que yo creo que sí es más importante de la obra. Yo les cuento que justo es esto de que he tenido la oportunidad como de pensarlo más. Me leí pues el libro y después me leí la novela gráfica que le estaba contando a Caro, y como que eso me ayudó a tener un poquito las cosas más claras respecto a la historia. Y pensándolo bien, a mí, o sea, me gustó. No les puedo decir como que, uy, no, terrible. No, el libro me gustó porque me pasó como varias cosas. Lo primero es que yo lo comencé y yo no lo entendía. Yo, pero ¿quién está hablando aquí? Que justo les puse en el grupo como, o sea, no entiendo quién está hablando, qué está pasando, no entiendo nada, porque el libro justo comienza como en la mitad de todo lo que está pasando, y yo no tenía ni idea del conflicto del País Vasco. O sea, yo no sabía de nada de lo que están contando acá. Entonces yo me sentía súper perdida. Me dijeron en el grupo como, no, dale 20 capítulos de chance, no sé qué, listo. No entendía nada, me puse como con el audiolibro y ahí más o menos, pero había muchas partes como que yo me perdía. Ya, digamos, con la novela gráfica, que yo dije como listo, o sea, entiendo la historia, sé lo que pasó, sé como los puntos importantes y así. Concluyo que a mí me gustó, sí, Patri, es que era muy confuso. A mí me gustó una cosa que escuché del propio Fernando Aramburu, que fue una conferencia que les mandé al grupo,
donde él decía de una manera muy extremista que para él la guerra no tenía sentido y que para él matar estaba mal. O sea, así, ¿no? Como a rajatabla. Entonces yo me puse a pensar, o sea, yo como que tuve esa conversación en la cabeza durante mucho tiempo, porque justo que estamos leyendo a Posteguillo y con todo el tema de la guerra y con este último libro, yo me preguntaba, no era como, es como una pregunta que he tenido en la cabeza durante todos estos meses de si realmente la guerra sirve para algo, ¿no? Muchas personas la justifican como no, es que a través de actos violentos es que se puede salir adelante. Si no hay revoluciones armadas o no hay como que la gente se despierte y se enloquezca, entonces no vamos a llegar a nada. En la guerra es donde hemos tenido más evoluciones tecnológicas. No sé, como que hay muchas cosas que se justifican en torno a entrar a la guerra y a tener este tipo de conflictos, ¿no? Y escuchar a Fernando siendo tan como directo y como que no le puso medias tintas, no dijo como de pronto en estos casos sí funciona, nada, o sea, fue como súper directo al decir, no sirve para nada, no sirve, o sea, la guerra no sirve, ¿cómo vas a querer un cambio matando a otra persona? O sea, no tiene sentido, ¿no? Y yo dije, ok, o sea, como que me pareció muy chévere porque indudablemente los autores terminan transmitiendo esas ideologías que ellos tienen en sus libros, ¿no? Y como comenzar leyéndolo bajo este ojo de este man no está de acuerdo con esto que pasó. Y un poco lo que intentaba mostrar iba más a lo familiar, ¿no? Eso me gustó mucho el hecho de que fuesen dos familias íntimas, ¿no? Y que supiésemos que son íntimas porque iban a comer churros con chocolate y tinto con no sé qué, ¿no? O sea, como que compartían el desayuno, que era como una familia tan cercana y que fueron estas ideologías, todo esto que pasó, lo que las separó, ¿no? Una de las escenas que más me gustaron es entre los dos hombres como de la familia, donde uno le dice al otro esto de o sea, no te puedo mirar, no te puedo hablar, no te puedo decir nada, pero que sepas que en mis pensamientos estás, ¿no? O sea, como yo estoy pensando en ti todo el tiempo y lo que le respondes, tú eres un cobarde, ¿no? Y yo, o sea, esa fue como de las escenas que más me impactaron en la novela tradicional y en la gráfica, porque fue como una cosa de ni tibio, sino frío o caliente. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que está pasando o no estás de acuerdo? No, claro, en tiempos como tan complejos como de revolución y así, es muy denso. O sea, a mí me parece que sí hay como algunas medias tintas ahí, pero me gustó que como que mostró varias visiones de ese conflicto. Este hijo que termina metido allá, pero con toda, me mandan a matar a tal persona y lo mato, mandar a matar a una persona que yo conozco y que es prácticamente de mi familia, pero no me importa porque primero va la ideología, como esos otros personajes que no les importaba nada, que igual tenían sus otros conflictos, ¿no? Lo que implica perder una persona amada, como en el caso de Vittori, ¿no? Que comenzamos viendo estas escenas como en el cementerio, no sé, como esa cosa mucho más familiar me gustó bastante. Las escenas de las torturas me parecieron terribles, como que siento que sí tiene muy buenos elementos la historia y si la cuento, como que me parece muy interesante. Mi problema fue el estilo del autor, o sea, yo no sé si yo volvería a leer a Fernando Aramburu, porque me pareció complejísimo, o sea, y una complejidad que para mí no tenía mucho sentido, o sea, yo como que me perdía en lo que estamos hablando, ¿no? De que hasta el capítulo 30, hasta el capítulo 20, es como, creo que lo pudiste haber hecho un poquito más sencillo, yo no sé si soy yo, de pronto sea yo, pero muchas partes, esto que les escribía de que él hacía como preguntas retóricas, como, ¿por qué hizo esto? Por tal cosa. Esto me frena, o sea, como que el estilo del autor no me gustó. La historia me pareció muy interesante, yo no tenía ni idea de nada del País Vasco ni nada de esto, pero como que el estilo sí me echa un poquito para atrás y yo digo, no, o sea, sufrí mucho esta historia y no de sentimiento y de que, ay, qué tristeza, sino es que no entiendo, o sea, no entiendo lo que está pasando, entonces eso a mí no sé, me detuvo mucho y por eso como que no terminé de conectar, pero bueno, no sé si alguna otra quiera contar su experiencia antes de pasar con todas las preguntas que les tengo. Hola Magali, ¿cómo estás? Dale, hola, muy bien. Resucité. Bienvenidísima.
Estoy con mi ¡Ay, sobrino. hola! ¿Quién es nuestro El invitado? esposo que no falta. Pegado. Hola, esposo. Dice que el pegado. Estamos hablando de qué nos pareció Patria en general, por si nos quieres contar ahorita. Difícil de leer, ¿cierto? Me pareció muy difícil y me enredaba porque no sabía quién hablaba y si estábamos en el presente, en el pasado, en el futuro, si estaba aquí, si estaba allá, aunque uno lo iba entendiendo, pero mientras uno arrancaba el capítulo no sabía qué esperar. Muy teso me parece pues como escribieron esa novela. Pienso que demasiados capítulos, yo creo que se podrían ahorrar algunos y pues hacerla un poquito más cortica, y no porque me dé flojera leer largo, sino que yo decía unos capítulos ahí que nada que ver, o como que después sí se enlazan, pero bueno, como muy tesa, o sea, finalmente muy tesa, porque uno tratar de construir eso, yo decía, eso cómo lo habrán construido, como poniendo un mapa con todos los datos y qué, y este se enlaza aquí, este aquí, pues me parecía una cosa ahí loca. Pero sí muy difícil de leer, a mí me ha costado. Yo la primera vez que intenté hace como un año, desistí como al capítulo 10. Y para esta vez me costó como irle cogiendo el tiro, hasta que ya después le cogí el gusto y me gustó. Solo que me parece que hay que tener un nivel de lectura para poderlo entender y captar. No sé qué De hayan acuerdo. dicho. Cara nos está mirando mal, entonces vamos a dejar hablar a ella. No, Claro, haz tus descargos. no, para nada, para nada. No, yo sé que no es una lectura difícil, pero a mí sí me gustó mucho, a mí me gustó desde la primera vez que la leí, porque para mí esta relectura. Yo leí hace como un año, creo, también. Pero a mí sí me gusta mucho. Siento que es muy parecido como a nuestro diario Sí. vivir en Colombia, entonces para mí fue, además, yo la leí y yo decía, no estamos solos, ¿eh? No somos los únicos que nos pasa esto. Y eso pasa en Europa, o sea, es que no es tan diferente la cosa, ni el tema es tan diferente, ni las situaciones son tan diferentes. Otra cosa es que sí, allá se acabó y se acabó. Aquí no se acaba. Bueno, digo, allá en Colombia no se acaba, Sí. pero, pero sí me hace sentir como no somos los únicos, de verdad, literalmente que tenemos un grupo así que hace estas cosas y que eh, infunde tanto miedo y que así nos critiquen solo a nosotros, ¿no? Porque allá nunca criticaban a nada. Entonces, para mí era eso. Y la primera vez que leí, a mí me dolió esa lectura, me dolió mucho, yo sentía como el desespero de Vittori. Yo decía, Dios mío, tantos años viviendo con una persona y que a uno se la quiten así. Dios santo, yo Claro, creo que yo también me enloquezco. claro. Sinceramente, yo creo que yo también. Entonces, a mí es una lectura, para mí es una lectura dura, pero a mí me encanta ese libro. Yo sí, creo que Sofía lo sabe porque yo se lo venía haciendo hace mucho tiempo que lo tenía que leer. A mí sí me gusta mucho, a mí me parece súper chévere ese libro. Sí, así es, así es, así es. Entonces, nada, yo sí amo ese libro, ¿no? Pues que no les gusta y no pasa nada. ¿Eh? Yo no estoy Sí, mirando sí, mal eso a no nadie. pasa nada. Pero estoy de acuerdo con Caro, con Caro. Mira, yo no sé qué me pasó a mí, pero yo no lo sentí esto, Sofi, difícil de leer. Yo Yo como tampoco. que como que me atrapó la historia, y como lo que dice Caro, me sentí tan cerca porque es nuestro diario vivir. Entonces yo siento, por eso es que yo creo que no se me hizo difícil de leer. Sí, un poquito lo que dice Sofi, a veces muy repetitivo el preguntar, pero pues como que tú lo obvias porque la historia es tan interesante, y tú, o sea, el tema de Víctor, y de verdad que como dice Caro, de que te quiten o fue Sofía la que dijo, una persona eh, que tú amas y que tanto tiempo compartiendo con ella, y que una persona sana, y que te la quiten así porque sí, de la noche a la mañana, pues es duro, ¿no? Entonces, y eso lo vemos acá con nuestros campesinos, con políticos, bueno, cualquier persona le pasa acá en Colombia que le quitan a su ser querido porque se le dio la gana por esa guerra que existe, ¿no?
Y hablando de guerra, Sofi, sí las guerras son absurdas, porque si como lo que el, ¿cómo es que se llama? Josian, era que se llamaba Josian, ¿no? La reflexión que él hace dice, fue absurdo, o sea, yo me metí en esto por una ideología que no, o sea, ni siquiera las cabecillas estaban interesados en esa ideología, ¿no? Ni Entonces, siquiera sabíamos quiénes eran los sí, cabecillas. exacto, ni siquiera el tipo sabía y nunca llegó a conocerlos. O sea, es algo tan ilógico. Y vemos también la guerra ahorita de lo que estamos leyendo de Santiago Posteguillo, que estos dos líderes guerreros luchando y a la final los dejan solo, los abandonan y les vale huevo porque, porque ya no les sirve. Entonces Sí. los desechan, ¿sí ves? Entonces, y así son todas las guerras. Cuando leímos también el tatuador, o sea, todo lo que pasa allá en esa guerra que fue tan injusta, que él dice, yo no entiendo si nosotros por ser solamente judíos nos persiguieron, o sea, por tener, como si nosotros no fuéramos personas, se preguntaba el tatuador, nosotros no somos personas, ¿qué pasaba con que fuéramos judíos? ¿Sí? Entonces le tocaba a él un tiempo decir que no era judío y no poderlo aceptar porque te discriminaban por ser judío. Entonces, es eso, la guerra es absurda definitivamente. Y a mí, de verdad que el libro me atrapó tanto y no se me hizo nunca difícil, desde que lo inicié, no se me hizo difícil de leer. Yo no sé qué me pasó, pero no sé si fue por eso que les digo que me atrapó tanto y que lo iba leyendo y lo iba como comparando con nuestro país. Yo creo que fue eso, que no dejó que no fuera tan difícil de leer, o sea, no fuera difícil de leer. Si yo les soy honesta, yo cuando estaba como estresada porque sentía que repetía lo mismo, porque no me terminaba como de enganchar el estilo, yo decía, voy a terminarlo porque sé que la charla va a estar buenísima. O sea, como que eso era lo que se mantenía en mi cabeza, porque yo sé que o sea, lo que les digo, ¿no? Como que la historia es increíble, lo que están diciendo de que uno no se siente solo, o sea, todo es maravilloso, ¿no? Entonces yo decía como, voy a pasar por este martirio, porque es que en serio era como que no me conectaba, era muy frustrante, porque sé que al final va a valer, y sí, o sea, realmente no me arrepiento para nada de haber leído el libro, porque justo, pues la pregunta que les tengo es como si ustedes conocían esta historia del País Vasco, ¿no? Como que si la habían escuchado antes. Yo en lo personal no, y les tengo chisme, imagínense que yo me puse a investigar como ¿qué es el País Vasco? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Yo no, mira, o sea, ni siquiera eso sabía, no tenía ni idea. Y terminé más enredada aún, o sea, como que no sabía muy bien, no tenía ni idea. Pero imagínense que encontré un video, yo no se los pasé, no sé por qué. Y en ese video contaban cómo una mujer se metió con uno de las personas, hagan de cuenta un Josian, no sé cómo se pronuncia, como ese man. Una señora se metió con un ex revolucionario de ETA, ¿no? De la cárcel. O sea, saben que hay gente que se enamora en la cárcel. Bueno, hay gente así, loca. Entonces resulta que, pues, o sea, francamente, a mí no me parece que eso es estar muy cuerdo, pero bueno, cada quien. El caso es que se enamoraron y ella lo iba a visitar y según lo que entendí, una de las represalias, que de hecho eso lo mencionan en el libro y ahí fue que lo terminé como de comprender, es el hecho de que la cárcel donde los metieron queda muy lejos del territorio, ¿no? Entonces, además de meterlos a la cárcel, implicaba alejarlos del país por el que estaban luchando, ¿no? O sea, como de ese territorio, pero además alejarlos de su familia, porque hacer un recorrido hasta visitarlos era una cosa muy, o sea, si ya es difícil entrar a una cárcel que está a 3 horas de donde, pues incluso más, ¿no? Entonces, bueno, en el video que les digo, la señora ya tenía 2 hijos con él. O sea, ella quedó embarazada del man en las visitas conyugales. Tenía los 2 y se los llevaba, ¿no? Todos los fines de semana. O sea, ese era el plan de fin de semana, ir a visitar al papá a la cárcel. Entonces era una cosa de,
o sea, ella misma decía, es que yo no sé, yo terminé como muy confundida porque el documental era muy direccionado a, vean, pobrecitos lo que les hicieron, o al menos así sentí yo el tono, cuando, claro, el tema aquí es que ellos están en la cárcel por seguir su ideología. Entonces, muchos de ellos no están, o sea, no creen que tengan que pagar algo, sino que hicimos lo que tuvimos que hacer. O sea, esa es la mentalidad que ellos tienen en muchos casos y eso a mí me parece como muy fuerte, ¿no? El caso era que el documental, o bueno, como, porque no, como la nota periodística, era un recorrido por la travesía que tiene que hacer esta mujer todos los fines de semana para visitar al esposo, ¿no? O sea, como pobrecita ya lo que le toca hacer. Creo que al man lo liberan y cuando él vuelve al País Vasco, lo reciben como un dios, ¿no? O sea, como, wow, increíble, maravilloso. Decía, pero, o sea, ahí fue donde me confundí el triple con la historia, porque decía, pero ¿no son los malos? ¿Sabes? Como que yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿No? Si mataste a tus mismos compañeros, o sea, ¿en qué momento como que ahora te reciben con vitores y todo esto, ¿no? Y ahí era donde justo se hacía incluso más real en Colombia, ¿no? De esto que hemos hablado en muchas ocasiones, de que Pablo Escobar es exaltado, de que la figura del narcotraficante es una cosa increíble, exacto, ¿no? Son los héroes, ¿no? Ellos para nosotros son los héroes. Y yo decía, uff, creo que eso complejiza 1000 veces más como decir quién es bueno y quién es malo, porque seguramente quién es bueno y quién es malo depende de a quién le preguntes. Entonces, ¿cómo haces? ¿No? O sea, es muy complejo ahí. Pero bueno, quería preguntarles eso. Hay chismoseares, voy a ver si vuelvo a encontrar el video para que vean eso, porque yo quedé como, o sea, mi conclusión fue, esa vieja porque se metió con ese man, ¿no? O sea, como que, si es que se conocieron en la cárcel, no es que se conocieran desde antes, no, o sea, sí, Patri, lo voy a volver a buscar y se los paso. Pero bueno, ahí entendí cositas como esto que les digo de la separación de su país y de cómo en serio reciben a esta gente como si fuesen héroes, que claro, yo entiendo, ¿no? En alguna mentalidad sí, o sea, es que el gobierno tampoco colaboraba, ¿no? O sea, no es como que el gobierno fuese el bueno, ¿no? Es que sí es, o sea, sí es verdad que se levantaron con una causa importante, pero pues a dónde los llevó eso, ¿no? Justo, estar hablando de Colombia. Y también quería Sofi, preguntarles, sí, Glorita. que yo tampoco sabía del País Vasco, ni mucho menos que existía la parte vasca en España y otra parte vasca en Francia. Y también estuve investigando y después de leer el libro también me puse a mirar por ahí un video y resulta que es el País Vasco hoy en día Sí, es como independiente, ¿no? sí, Y está súper organizadísimo y es un país rico, tiene buena tecnología y tiene un mundo de cosas que es un ejemplo a seguir hoy en día ese país, ¿sí? Obviamente después de que se acabó ese tema de ETA, ¿no? Y de ETA sí lo escuchaba porque uno en las noticias de vez en cuando escuchaba el tema de ETA que hicieron un atentado y que hicieron no sé qué cosas, y uno escuchaba así a veces de ETA, pero pues son noticias como lejanas de uno y uno a veces no le presta atención, ¿no? Pero ya ahorita con este libro ya entendí, pues uno entiende más y lo que te digo, investigué sobre el País Vasco, que tampoco lo conocía y ya, con el libro puedes saber dónde está y qué pasa con ese país. sí. Ahí el grupo les mandé el video que lo tenía en mi historial. Pero mira que sí, o sea, totalmente. Y esto que decía Caro de que no nos sentimos solos, me recordó mucho a lo que me decía Eduardo Sacheri, porque él es historiador. Y él decía como que, yo le preguntaba como si había venido a Colombia antes, no sé qué, y me dice como que Colombia es un país fascinante para los historiadores por la forma negativa. Eh, Creo que sí, creo que ese es el mismo. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, él decía que es como fascinante de estudiar porque el conflicto no se acaba. O sea, ¿saben? Como que no por la parte buena, sino por la parte mala. Porque él decía, Latinoamérica, todos han tenido ese conflicto. O sea, toda Latinoamérica ha pasado por grupos subversivos, por guerrillas, por grupos al margen de la ley, pero han logrado salir de eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es como el pasado oscuro. Incluso Alemania logró salir
como esa cosa que tenían de la Segunda Guerra Mundial y de que no los querían en ningún lado, han logrado salir de Colombia, no. ¿Por qué? No tengo ni idea, toca estudiar la política de Colombia, pero no, como que él decía eso, como que sus fenómenos tienen unas cosas muy puntuales que es impresionante que aun cuando muchos países de Latinoamérica lograron superar muchas cosas, que obviamente no, o sea, no son perfectos ninguno, siguen saliendo grupos, siguen saliendo cosas. Colombia lleva con este mismo conflicto, ¿cuántos? Yo no sé, ya siglos, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Justo me recordaba eso, ¿no? Y creo que yo estoy muy de acuerdo en que es un ejemplo como para decir, oiga, se puede salir de eso. O sea, no puede ser que si ellos lo, porque nosotros no, ¿no? Como que ahí está el ejemplo de que, no sé, guiémonos por lo que hicieron, qué pasó ahí, ¿no? Y si se puede lograr, pues, salir de toda esa situación. Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a escuchar a Magali. Dale, Magali. Bueno, yo tampoco conocía nada de este tema del País Vasco y también tuve que ir a consultar porque me carcomía la cabeza esos nombres con esas X ahí metidas y yo no sabía cómo pronunciar eso y por qué no le ponen un nombre normal. Y yo, pero ¿por qué? Y eso me llamaba la atención. Yo no sé si a ustedes les causó curiosidad, pero todo, pues era un nombre con una X metida a toda hora y entonces yo, esto tiene, claro, es propio pues de su como dialecto, porque pues tienen una forma de hablar propia y ya uno iba entendiendo, pero con respecto a lo que dice Sofi, es como también ilusorio pensar que se pueda llegar, y yo también lo comparaba con el conflicto de Colombia y decía, pero es que aquí en Colombia nada más, para no irnos lejos, para no pensar en la historia de hace siglos, como dice Sofi, pensemos en esos acuerdos de paz, los hacen pero los incumplen, siguen delinquiendo, entonces hasta qué punto es real que los que están arrepentidos sí se arrepienten y realmente sí hay una reparación de víctimas, porque pues yo lo he visto, o sea, mi esposo trabaja en fiscalía y le ha tocado esas entregas de cuerpos y ver esas reparaciones cuando el asesino cuenta cómo mató sus víctimas y las familias como que se pegan de ahí del testimonio, pues primero para verle la cara al tal por cual, ¿cierto? Pero también como para sentir como un cierre a la historia. Bueno, se murió y se murió en estas condiciones y como para poder saber cómo murió y como darle un fin a esa historia. Pero yo decía, pero pues es que el dolor, ¿cómo queda? O sea, ¿cómo queda una mamá después de enterarse cómo mataron el hijo y verle la cara al fulano? Y eso en Colombia, yo pienso que de dientes para afuera como que dicen que lo hacen, pero no sé si somos muy emocionales o por qué será, o no tenemos una educación emocional en ese aspecto, pero pues el que eh, entregó armas y no sé qué, pues uno ve que siguen delinquiendo, o sea, al tiempo vuelve y aparece que fulano de tal ya hizo, que este volvió a delinquir y ahora otro proceso. Y lo mismo las familias se quedan vulneradas, se quedan con su muerto, lo entierran en las condiciones que les toque, pero de ahí para allá tampoco pasa más. O sea, lo máximo que llegan a sentir es escuchar la historia. Yo decía, ¿eso qué va a reparar? Pues yo con el estudio que tengo, pero también me posee las rabias, entonces yo me la iría encima. Digo yo, pues no sé, yo como me pararía a escuchar, pero también pensaba yo como en Vítore, como ella querer saber esa respuesta, ¿cierto? ¿Cómo murió? Querer saber esa respuesta y a veces eso es un acto reparador para muchas familias. Pero aquí en Colombia es complejo. Hoy nada más escuché que decían, como aquí en Medellín se ha subido tanto el costo de vida porque vienen muchos extranjeros, entonces dicen que todo está muy costoso. Escuché este comentario y eso me dejó rayando la cabeza. O sea, que tenía que volver Medellín a la violencia de antes para que le dé miedo a los extranjeros de estar acá y se vayan, para que vuelva a bajar los arriendos y vuelva a bajar el costo de vida. Y yo decía, ¿qué es esto, por Dios? O sea, eso se vuelve paisaje. O sea, aquí en Colombia, es mi punto de vista, la violencia se vuelve paisaje, como para llegar a ese comentario que escuché esta tarde. Entonces, no sé, no sabría cómo llegaríamos nosotros a una situación de un acuerdo real de paz, pues Sí. suponiendo que se pudiera hacer. Mira que yo tengo una amiga que
ella también estaba trabajando con la Comisión de la Verdad y bueno, ¿no? Como con todo esto que están haciendo de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, ¿no? Básicamente es como escuchemos testimonios. Pero ella era en la cámara, eso lo graban, varios testimonios los graban. O sea, ella la contrataron para comunicaciones, ¿no? O sea, como que nada de estar como de psicología, nada de eso. Y ya me contaba, Sofi, fue tan dura la jornada que me desmayé. Porque estaba, o sea, ya estaba escuchando, obviamente, o sea, ya estaba detrás de la cámara, enfocando, grabando, haciendo cosas técnicas, pero ya estaba escuchando. Pendiente de que el video corra y ya. Pero las historias son larguísimas, de horas, día y noche, siguen corrido. Y escuchar eso, Son pues. tantas las víctimas y tan terribles las historias que yo dijo, no aguanté, o sea, literal mi cuerpo se desconectó. Y por ejemplo, ahí adicional a eso, con la frialdad que lo cuentan, como cuando uno cuenta que fue al supermercado y compró una libra de arroz, o sea, yo no sé. Y ni siquiera piden perdón ni nada, simplemente cuentan para que les rebajen, pero no están ni siquiera como arrepentidos. Entonces dicen, no, yo lo dejé allá, lo descuarticé, hice esto, pero con una frialdad y una cosa, pues, que es terrible. Yo decía, ay, no, ¿cómo hemos llegado hasta allá, pues? Sí, sí, la verdad es muy impresionante todo eso, pero creo que de los grandes plus que tiene este libro es justo como abrirnos la mirada a ese conflicto, ¿no? Y al menos a mí, así como ustedes decían del tema de sentirse reflejadas, lo que me pasó fue decir como, mira, que hay opciones. O sea, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no, no? Obviamente Colombia tiene muchas más personas, muchos más grupos, ¿no? O sea, son otras condiciones, pero es como ese espejo de, bueno, se puede hacer algo al respecto, ¿no? Pero yo también quería preguntarles sobre qué otros conflictos o países les gustaría leer, porque me quedo como, les he dicho en muchas charlas como esto de que entre más leo me doy cuenta que no sé nada. Con este libro lo sentí el triple, ¿saben? ¿Cómo es posible que yo no sepa nada del país? O sea, esto nunca, nunca, jamás, ni en noticias, nunca, yo nunca escuché nada de esto. O sea, entré literalmente virgen al asunto, ¿no? Y me puse yo mismo a pensar en esto, ¿no? Sobre qué otros países y conflictos me gustaría leer. Porque, bueno, ya le hemos leído de Roma, de Segunda Guerra Mundial, seguimos leyendo un montón. Pero bueno, yo decía como nunca son suficientes, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que entre más testimonios podamos leer de Segunda Guerra, estamos haciendo casi que esto que está haciendo la Comisión de la Verdad, escuchar casos, ¿no? Que es reparador y es importante, pero el mundo no es solo Alemania, Europa, Francia, ¿saben? Como deben haber más cosas que no conocemos, más países que no sabemos, más conflictos que... ¿Tienen alguno que se les venga a la cabeza para anotar libros? Recomendaciones, Afganistán. Wow. Turquía. Yo quiero ir a Turquía. ¿Cuál, Caro? Yo estoy leyendo ahorita sobre Turquía. Wow. Ellos tuvieron un conflicto grande también, que yo no tenía ni idea que existía. Y es súper La interesante. franja. Me gustaría La franja de Gaza, sí. wow. Afganistán, que ya la dijeron por ahí. Yo tengo pendiente leer Mis soles espléndidos, que creo que es de Afganistán, ¿no? Sí, Durísimo. ese es de Afganistán y alista pañuelos. Muchos. Sí, yo la leí también ya y es dura. Uf. Y yo le digo a mis estudiantes que esto pasa en los colegios de Afganistán, no en los de por acá, pero allá es diferente. Uy, durísimo. Bueno, ahí anotamos Afganistán, Chile. Caro dijo Turquía. La franja de Gaza, listo. Vamos a ver, yo tampoco sé, no tengo ni idea qué libros hablen sobre eso, pero saben como que o sea, como que se me desbloqueó otra parte del cerebro o sea, como ir por cada país leyendo como sobre lo que ha sucedido ahí. Guerra de los 1000 días, wow. Rusia y Rusia también ha tenido varios conflictos, ¿no? Rusia, y China también. África, wow, Anita. África, sí. Uf. Toca investigar.
vamos a ver, voy a poner en la tarea a ver si sacamos algo de conflicto en el mundo y leemos todo lo que haya. Es que, en serio, pues en África son unas cosas muy impresionantes. Sobre todo me parece que hoy en día leer sobre eso es, o sea, como con esta mirada de no son colonizadores y colonizados y raza superior, raza inferior, se pueden leer cosas muy interesantes de África. Uy, está tremendo. Bueno, voy a anotarlo, quedó grabado para seguir sacando más recomendaciones de libros, pero creo que... Anotado en el acta. En el acta, ahí está en el acta. Yo les he dicho que yo creo que todas las disciplinas del mundo, las que son con números o no, deberían enseñarse con libros, ¿no? Y la historia, pues aún más, ¿no? Y pues poder como ampliar esa mirada a otros, porque es que todos los países tienen conflictos, no solamente Colombia, todos tienen conflictos y cada uno como con sus particularidades y es muy interesante eso. Pero bueno, entonces ahí ya nos quedaron. Y si ustedes se encuentran, mándenlos de una vez también. Si dicen, ay, vean, sobre África, mandémoslos y creemos ahí esa base de otra lista de pendientes sobre conflicto en el mundo. Sería genial que compartieran también lo que encuentren. Pero pasando ya al libro, algo que a mí me impactó mucho, ya digamos, de la historia y de los personajes, es el hecho de que las dos protagonistas son mujeres. Es verdad que tenemos hombres, el conflicto principal del libro es que matan al esposo de una, ¿no? O sea, como lo denso, y el de la otra es que su hijo se vuelve como el asesino, ¿no? O sea, son conflictos muy densos, pero me parece muy significativo que sean Vittori y Miren las protagonistas, ¿no? O sea, como ellas llevando la historia y que sea ese final que nos decía Glorita de las dos abrazándose y que ese sea como el cierre de la historia de, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Para ustedes significa algo esto? ¿Que las protagonistas sean mujeres? Y si significa algo, ¿qué significa? ¿Hubiese sido otra historia donde no la hubiesen contado esta esposa y esta madre? Dale, Caro. Es que yo creo que es lo de siempre, ¿no? En la guerra, ¿quiénes son las que o quedamos ahí enfrente del país, literalmente, como ocurrió en Alemania, como ha ocurrido en muchos países, donde se van los hombres a la guerra y quiénes se quedan? Entonces yo creo que las que, en cierto modo, las que más sufrimos somos nosotras, somos las que tenemos que cargar con todas las consecuencias porque perdemos esposos, hijos, tenemos que sacar el resto de nuestros hijos o el resto de nuestra familia adelante solas. Entonces yo creo que es una muy buena demostración de qué pasa, de qué hace la guerra con nosotras. Eh, o sea, para mí es súper importante eso porque es lo que siempre se ve. A nosotras somos las que sufrimos, ¿cómo se diría eso? Como el matoneo, diría yo, hasta por parte de los hombres en esa guerra. Siempre somos nosotras. O sea, sí, los hombres van y se matan, o sea, por cuestiones que ni siquiera tienen lógica o que ni siquiera saben, literalmente, pero nosotras quedamos y sufrimos y a la mayoría las violan, a la mayoría les hacen cosas que uno dice no puede ser, y somos, ¿quiénes? Las mujeres, siempre somos nosotras. Entonces yo creo que nosotras somos el mejor ejemplo de la guerra, siempre, siempre estamos ahí y siempre tenemos que sacar adelante el resto de cosas que quedan. Entonces yo creo que sí, es súper importante que sean ellos dos, que son los hijos, es el esposo, ay no sé, sí, es muy terrible. Porque mira el papá, por ejemplo, el papá, o sea, sí, él sufrió, pero ya. Y uno así su hijo sea malo, así su hijo haya hecho cosas malas, es su hijo, así como era Miren. Porque Miren era, sí, o sea, bueno, aunque ella era muy ciega, ¿no? Ella sabía que estaba haciendo cosas muy malas y que todo era malo y que todo estaba mal, pero igual es su hijo. Entonces, pues sí, no sé, es muy duro. Me hiciste acordar, no sé si la que nos dijo esto fue Sofía Segovia,
que hablaba de cómo las mujeres son las que terminan reconstruyendo, ¿no? Lo que, bueno, es que decir hombres es como, porque muchos van porque les toca, ¿no? Porque no tienen otra opción, porque les ofrecen dinero y lo necesitan, ¿no? O sea, como que tampoco es negar la dificultad que tienen, pero sí, o sea, hay una fortaleza diferente y necesaria en las mujeres que reconstruyen lo que destruyeron, ¿no? Y a partir, o sea, y construir con dolor, porque es que estás muriéndote del dolor, o sea, que se lleven a tu esposo y lo que vemos con Victoria es que ya, o sea, sigue hablando con él, ¿no? O sea, como que todo el ¿Te, libro. te acuerdas, Sofi, de los cuatro vientos? Igual, es Claro, igual, o sea, es así, que libro. literal, él se fue y se desapareció. ¿Y a quién le tocó seguir? A ella. Es tremendo, es tremendo. Sí. A mí creo que, no me acuerdo quién fue que puso en el grupo que le caía mal. Miren, a mí nunca me cayó mal. O sea, sí era fastidiosa, cansona, como toda dura, pero a mí me gustaba que era otro tipo de mujer. O sea, el hecho de que sea una mujer así no quiere decir que no siente, que no le duela, ¿no? Que es verdad que se puso súper brava cuando el hijo iba a pedir perdón, ¿no? O sea, es como un orgullo muy fuerte, ¿no? Pero a mí me gusta que no siempre sea esa imagen idealista de la mujer eh, tranquilita, ¿no? Y como servicial y no sé qué, sino también hay mujeres así y no por eso sienten menos, ¿no? Como que las dos me parecieron un contraste muy interesante por ese lado. Pero bueno, vamos a escuchar a Glorita. Dale, Glorita. Bueno, pues es como algo, un poco más de lo que dice Caro y tú también. Pues representan la mamá que sufre y la esposa también, pero con un dolor y una fuerza para seguir adelante. Lo vemos también, o sea, la mujer siempre sufre muchísimo con una pérdida de un hijo, ya sea Sí. que entra a la cárcel o que se lo matan o que se muere por X o Y razón, pero pues una mujer, una mamá sufre, lo vimos con pues, un ejemplo latente siempre la Virgen María, ¿no? Que siempre, no sé si ustedes vieron la película de Jesucristo, que fue la que la mostraron tan fuerte, tan real, que yo toda la película lloré cuando salió esa película, yo toda la película lo lloré, y la representación de la mujer que sufre y lleva ese dolor por dentro, ¿no? Y lo otro que me impactó, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, es que hay una teoría de que cuando el cáncer no solamente da de pronto por medicamentos o por algo de las células, sino también es porque tú te guardas sufrimientos y dolores. Esa es una teoría que existe. Y lo vimos con Victory, que le dio cáncer, y lo vimos con el papá, ese señor que era carnicero, que le mataron a su hijo, y él se hundió en el dolor y le dio cáncer y se murió de cáncer. Entonces, o sea, ese dolor que se guardan por la pérdida de un hijo es tan grande que resulta que lo revelan a través de una enfermedad, y en este caso pues lo representaron con el cáncer, ¿no? Entonces, eh, fue duro y es triste siempre para un papá perder un hijo. Y la mujer, o sea, fuerte, siempre, como tú dices, reconstruyen, ¿no? Pues les tocó seguir Victory querer, o sea, quiso volver a su pueblo porque tengo que irme, ya mi esposo me lo mataron, yo voy a volver a mi pueblo, pase lo que pase. Miren, siempre regañando a su esposo, diciéndole no, no sea porque el esposo era como débil, entonces no, no, o sea, siempre criticando lo que él fuera así tan llorón, ¿no? Porque ella sí era súper, súper dura, fuerte, la Miren. Entonces, sí, eso es lo que siento que representan. Muchas gracias, Glorita. Sí, total. La historia no hubiese sido igual si no la hubiésemos visto un poquito a través de sus ojos, ¿no? Vamos a escuchar a Magali. Dale, Magali. Bueno, yo también pienso que la historia no hubiera sido igual si no hubiera estas dos representantes muy, muy diferentes, los contrastes, ya estoy hablando con la ex metida, los contrastes,
Y, contrastes, los contrastes, y pienso que tenía que ser así porque nosotras le ponemos también mucha razón y mucha emoción a las cosas. Y yo veía desde el punto de vista de Víctor y yo decía, pues es que era el papá, el esposo, perdón, pues el papá de sus hijos, como que un hogar bien conformado, ¿cierto? Entonces, pues como quedarse sin esas respuestas. Y también pensaba en que, aunque es diferente el carácter y la forma de Miren, pero también llevaba sus propias luchas, porque su hijo, pues, es su hijo, y yo pienso que las que somos mamás haríamos lo que fuera, o sea, yo me ponía a pensar y yo le decía incluso hoy a mi hijo mayor que estaba cumpliendo 14 años, le dije esta mañana, le dije, mi amor, hasta aquí llega mi responsabilidad civil contigo. Y me dice, ¿cómo así, mami? Le dije, sí, porque si usted ya comete un delito, ya le toca irse para una corrección. Entonces ya puedo descansar. Y me dice, mami, pero es que, ¿qué crees? Que voy a ir a matar a alguien, a robar o algo así. Le dije, no, pero ya no me corresponde a mí. Pero entonces hablamos de eso. Entonces le decía yo, hijo, pues, o sea, uno intenta, yo le explicaba eso, le decía, Juanjo, es que uno intenta entregarlos a la sociedad lo mejor posible, pero pues pueden pasar muchas cosas, por error, por malas decisiones, pues por lo que sea. Pensando incluso en ese caso de ese muchacho, ¿cierto? Entonces yo decía, en ese aspecto, miren, pues su dolor de madre, pero es que hay otro dolor de madre que ella también lleva adentro, que es el tema de Aranza, y pues pasar de la situación de Aranza a ser una persona ya en situación de discapacidad también es complejo, y también, pues yo siempre digo así, nosotras sacamos nuestra mitocondria y nuestro ADN mitocondrial como sea para sacar adelante los hijos, estén en las condiciones que estén, o sea, estén enfermos, estén en situación de discapacidad, en las buenas y en las malas, o sea, muchas veces las mamás estamos ahí 100% diferente a los papás, porque no todos son irresponsables, pero por ejemplo en el caso de la discapacidad que lo veo yo, porque pues nuestro hijo tiene autismo y hemos visto muchas cosas con la discapacidad, muchos padres se alejan porque el hijo tiene discapacidad. Entonces, como que más veces ahí la mamá ahí presente, no quiero decir que no se vayan, también se van algunas, pero sí como que nosotros le ponemos más la razón y también más la emoción y como que vemos alternativas y soluciones. Entonces la historia no hubiera sido misma si no hubiéramos tenido estos dos contrastes para poderla contar desde esa emocionalidad y desde esa forma de resolver. En el caso de los hombres, ellos dejan como así, pues ellos a veces no dan ni siquiera una explicación y dan por sentado muchas veces las cosas. Y nosotras sí tenemos que llegar como a un fin, ¿cierto? O sea, nosotras somos más como de resuelva, o sea, dígame, o sea, lleguemos a la respuesta como podamos, o sea, no me gusta el jugo de mora, pero quiero saber por qué no me gusta. En cambio, ellos simplemente como que les da lo mismo si sí o si no. Entonces, si no, pienso que no sería distinto y siento empatía por ambos, pues, por ambas protagonistas desde sus puntos de vista, porque entonces yo me ponía en el papel de Víctor y yo decía, uy, muy teso, y me ponía en el papel de Miren, y pues que también quería uno con el hijo así, pues quererlo, porque pues cómo deja uno de querer un hijo, no, y pensaba incluso lo de la Virgen María, o sea, yo creo que el dolor más fuerte de una madre sería ver a su hijo en las condiciones de Jesús. Entonces, pues para muchas mamás, en este caso, ver a su hijo en la cárcel era mejor que muerto. Y pues ella lo podía visitar, pero pues eso no es garantía de nada, la mamá va a estar ahí. Y lo mismo el caso de Víctor, y pues es su dolor, pero tenía que tener una respuesta, porque es que nosotras no nos quedamos con verdades a medias, a nosotros nos gusta llegar a la respuesta. Los hombres sin, como que ellos, quién sabe, eso queda así, y ya, ellos se quedan así. Entonces pienso que no sería igual si hubiera sido entre hombres, porque habían dejado esa cosa así ya. Muy interesante. Estoy descubriendo cosas de mí misma que no había reflexionado, pero sí, totalmente de acuerdo, Magali, muchas gracias. Vamos a escuchar a Anita. Dale, Anita. Hola, chicas. Bueno, yo qué pienso. Yo pienso que los hombres son más viscerales, las mujeres son más emocionales, ¿no?
y como decía Caro, a nosotras nos toca reconstruir lo que queda y nos toca a partir de los escombros mirar a ver cómo seguimos. En Colombia lo hemos visto en las mesas de reconciliación. Normalmente las que se presentan son las mamás, porque son las que están dispuestas al diálogo e increíblemente somos las que estamos dispuestas a perdonar. Somos las que más sufrimos porque nos arrancan hijos, nos arrancan esposos, nos arrancan hermanos. Somos las que ponemos la carne de cañón, pero somos las que estamos más abiertas al diálogo. Somos las que estamos más abiertas a buscar soluciones. A buscar ese punto medio para parar el conflicto y estamos como dispuestas a perdonar, cosa que no se ve en los hombres. El hombre es más venganza, venganza, venganza. Entonces, ese pienso que es el papel de la mujer en estos actos de reconciliación. Y por algo se habla aquí, digamos, en Colombia de las madres de Soacha y no los padres de Soacha, porque al final las que han buscado el perdón como la sanación a través del perdón, somos las mamás. No nos quedamos quietas, no dejamos como eso así, sino que tratamos de buscar a través del perdón seguir adelante. Entonces pienso que ese es como el papel de nosotras las mamás en todo conflicto. Tremendo. Sí, demasiado poderoso. Porque justo pues, o sea, no son solamente como dos protagonistas mujeres, sino dos protagonistas mejores amigas, ¿no? Es que eso fue como lo que a mí más me impactó como del libro, porque era una amistad muy fuerte, ¿no? O sea, como que cuando se encuentran las hijas es como aquí venían nuestras mamás, ¿no? O sea, como que incluso su familia veía lo fuerte que era esa amistad y que se haya destruido por decisiones no de ellas, ¿no? Sino justo de los otros, o sea, como de su esposo, de su hijo, ¿no? O sea, como esas decisiones externas las terminan alejando, ¿no? Y eso es algo como muy, muy fuerte. Dale, Patri. Es que ahí, con lo que tú dices de que son mejores amigas, yo, bueno, en la parte que voy, con todos los spoilers que me hizo Glorita, mentiras, a mí no me importa eso, de que al final se dan un abrazo y se reconcilian, en la parte donde voy, yo digo, ¿será que realmente son amigas? O sea, ella es una amiga que le dejó de hablar solo porque pues piensa diferente, tiene una ideología diferente. Entonces, pues no sé, ahí me hace dudar en que si de verdad es o sea, es una leal amiga o no. Y con respecto a lo que decías de lo de cómo sería, o sea, de que fueran mujeres y no hombres los que estuvieran como tal contando la historia, bueno, ya todas lo dijeron, pero sí estoy de acuerdo con todas en que fue, bueno, para este caso muy importante que lo hayan dicho, o sea, que Fernando se haya centrado más como en ellas dos, una esposa y una madre. Entonces, bueno, y ya con las otras preguntas que hiciste, sí me está gustando, hasta donde voy me está gustando, ya como que uno le coge el tiro de quién está hablando en qué capítulo, sin uno estar mirando, ay no, espere, quién es, no sé qué, no, ya la lectura es fluida. Entonces sí, me está gustando hasta donde voy. Estoy en el capítulo 93, no sé cuántos me faltarán, pero bueno. Muchos todavía. No, mentiras, ya estás por terminar. Pero sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todas respecto a esto, pero mira que es que a mí me parece muy fuerte, Patri, la situación en la que ellas están, porque sí, o sea, como que dejan de ser mejores amigas por un tema ideológico, pero es que es un tema ideológico que implica armas. ¿Sí me entiendes? O sea, no es como
como solamente, no sé, tú crees en Dios y yo no creo en Dios. Y pues uno como que termina viviendo con, o sea, como que uno dice, bueno, como que puedo respetar tener esta amistad, yo dándole gracias a Dios por todo y la otra persona, o sea, como que siento que hay ciertos tipos de ideologías. El tema aquí era como una cosa de, es que si te hablo, me matan, ¿no? O sea, como que, pues, pucha, se pone como todo en una balanza incluso más grande de mi vida corre peligro por ser amiga tuya, ¿no? O por seguir como hablando contigo, o sea, es algo muy, muy fuerte. Y por eso te digo que de las escenas que me gustan mucho es de esta, del amigo diciéndole, te tengo en mis pensamientos, ¿no? O sea, como que no te olvides que te estoy pensando todo el tiempo, y el otro man, tú eres un cobarde, ¿no? Pero eso te iba a decir, respecto a esa escena, por lo menos Joxian le dijo al Sato de que, o sea, mira, o sea, estoy haciendo lo posible por buscarte y decirte, tú eres mi amigo y pues estás, o sea, estás en mi mente y como quien dice, te bendigo cada vez que te veo. Bueno, así lo entendí yo. Pero es que miren, es como, ay no, ya no le hablo y ya. O sea, pues por lo menos ella también la hubiera buscado y le hubiera dicho, oye, eres mi mejor amiga, pero entonces, pues no te puedo hablar porque si te hablo me mata. Esa es Eso hubiese la sido cuestión. muy dulce para, Para el libro, bueno, está bien. no sé si Pero no para me el libro o parece. para el personaje, ¿sabes? Porque Bueno, es que sí, ella es también, muy porque es dura. que miren, es de un carácter súper fuerte, sí. Yo Entonces, siento que pero ella le dolió mucho todo, pero ya no lo demostraba. también puede ser. ¿Sabes? Como que esa fue la perspectiva que yo me llevé de ella, de, primero, pues está con todos los problemas de su familia, ¿no? O sea, como este hijo yéndose a esto, o sea, todo lo que está pasando. Y yo sí conozco muchas personas así que les cuesta decir te quiero, ¿no? Y acercarte a una persona a decirle estoy pensando en ti es sinónimo de te quiero, ¿no? O sea, como eres importante para mí, esta vieja no lo iba a hacer. Y que yo siento que eso es una atadura, o sea, yo no me imagino yo no pudiendo decirle a las personas que quiero, que las quiero, o abrazando a quien yo quiera. O sea, yo me imagino que también es como una, yo no sé, una cárcel que se autoimponen esas personas. Eh, que nuevamente me gusta mucho que hayan mostrado como esos dos caracteres, ¿no? De una persona que sí que es dulce, que quiere el perdón, ¿no? O sea, como que es bellísima y que ayuda mucho a la historia, pero esta otra mujer que no, o sea, que no es así, ¿no? Que no es sentimental, que no es, ay, extraño nuestros chocolates con churro, cero, ¿no? Pero igual le duele, ¿no? Como que el dolor no se manifiesta solo de una forma. Pero sí te entiendo, yo también lo pensé por mucho tiempo, o sea, como esta gente, o sea, esta vieja no la quiere, ¿no? Como que no quiere ser amiga, pero siento que tiene que ver algo más con el carácter de ella y con no poder expresar lo que siente, que me parece duro. O sea, porque yo soy muy expresivo, como que a mí no me cuesta, al contrario, puedo llegar a ser muy cansona. Entonces, pensar en lo opuesto de una persona que no puede expresar sus sentimientos, uy, eso debe ser difícil, como habla, que te salga, no, como comunícate, qué justo es esto, ¿no? Sí, exprésate, que creo que ahí es donde caen malos entendidos de antes no le importa a esa persona porque no me habla, ¿no? A veces de pronto sin pensar que tal vez no me habla porque no sabe cómo, no sé, pero ya nos dirás cuando lo termines. Bueno, yo les aviso. Pero sí, o sea, es muy interesante, o sea, me gusta justo ese tipo de personajes que nos pone como a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque, por ejemplo, que esa era otra pregunta que les tenía por ahí, de pensarnos, o sea, como la presentación de la historia, porque con esto que yo les digo de que Fernando fue muy explícito en decir, la guerra no sirve para nada, matar está mal, ¿no? O sea, como súper a rajatabla. Siento que asimismo son muchos de sus personajes, ¿no? Como que son pocos, o al menos esa fue mi percepción, no sé cómo sea la de ustedes, que navegan en estos grises como miren.
Y a mí esos son los personajes que yo digo, wow, ¿no? Porque así es el ser humano. No siempre es bueno y no siempre es malo, ¿no? Pero habían otros que yo sentía muy caricaturescos o como unidimensionales, como que eran así ya. Por ejemplo, el hijo, como que con él nunca había conflicto, o sea, con él tú nunca decías, le va a decir que no, no, como que cuando le dieron la orden de matar al chato, yo dije, ya se murió, o sea, como que no había dilemas morales en él, ¿no? Que ahorita creo que me han respondido un poquito la pregunta con lo que dijeron de qué pasa esto de que te lavan el cerebro y como que te pones a hacer cosas, pero no sé si de pronto sintieron que la historia estaba sesgada, como que todo era muy blanco-negro, o para ustedes sí habían como estos matices que te ayudaban a ver como la complejidad de la historia, no sé. Ahorita que lo estoy hablando, creo que sí es un poquito más compleja, pero ¿saben como que sentí eso en algunas ocasiones de esto está como demasiado sesgado, como que hay personajes que están ahí como para mostrarte dos puntos de vista y ya, pero no sé si sea tan sencillo como solucionar un conflicto. No sé si me estoy haciendo entender, pero sí, como si la presentación de la historia, la manera en la que él la contó, los personajes que utilizó, si nos ayudan como a comprender la historia en general o si las ayudaron a comprender la historia en general o sintieron en ocasiones esto como de que estaban ahí como para completar cosas, pero como que no había más conflicto que ser el revolucionario que no piensa, no sé. Pero bueno, antes de pasar a responder a esa pregunta, le voy a dar la palabra a Cindy. Dale, Cindy. Hola, bueno, pues ahorita les respondo esa pregunta. Es que me hicieron pensar en algo y, digamos, con relación a Vittori y a Miren, y pues yo fui una de las personas que expresó que, pues, a Miren pues, me caía muy mal, pero eso fue, o sea, al principio de la historia, porque yo le veía a ella como, o sea, incluso antes de lo que pasó con del asesinato del Chato y eso. Incluso yo sentía que Miren como que, o sea, era amiga de Vittori, pero no sé, o sea, más como por conveniencia o porque eran muy conocidas, pero realmente no existía, o sea, para mí no existía esa amistad entre las dos, o sea, nunca la hubo para mí porque Miren siempre pensaba, no, es que el Chato, que es un empresario y que no sé qué, y que sus hijos, que les da a todos sus hijos, en cambio, que nosotros pues no tenemos tanto dinero y bueno, en fin, o sea, digamos que desde el inicio, incluso desde cuando ellos eran más jóvenes y sus hijos eran niños, pues yo no le veía esa amistad entre ellas dos. Entonces yo decía, digamos que por un lado me empezó a caer mal Miren y por el otro lado, pues cuando sucedió ya con todo esto del asesinato del Chato, pues digamos que ya la empecé a comprender un poco porque ya fue porque su hijo estaba implicado en ese asesinato que ella empezó a decir, no, pero es que mi hijo está en la cárcel y entonces es más importante lo que está sucediendo conmigo y pues los demás no. Entonces desarrolló en ella como esa falta de empatía. Sí, entonces eso fue, digamos que lo que yo sentí y al final del libro, pues eso fue como un sinsabor, porque, o sea, ese abrazo, incluso cuando yo terminé de ver la serie, porque fue un abrazo así como muy de, bueno, dejémoslo ahí y ya, porque solo porque mi esposo, mi hija, mi otro hijo le pidió perdón a Vittori, entonces, pues ellos hicieron eso, pues lo que hago yo, pues es abrazarle y ya, pero eso quedó como un sinsabor. Entonces, eso en cuanto digamos que a Vittori y a Miren. Y en cuanto a lo que tú dices, realmente, pues sí está algo sesgado porque es como solo lo que está sucediendo, o bueno, lo que todos esos eventos de la guerra con ETA y eso, pues cómo influye en dos familias, ¿sí? Porque digamos que anterior al asesinato del Chato, incluso
Nerea, pues ella estaba como con los rebeldes y todo eso, o sea, como que todo el pueblo estaba prácticamente apoyando esa revolución, ¿sí? Y pues ya después se empezó a ver como la división cuando ya asesinaron al Chato. Entonces sí, como es este sesgo que hay entre esas dos familias, pero pues no vemos como más allá qué ocurre con los del pueblo. Bueno, claro que con los del pueblo cuando regresa Vittori, pues no la empiezan a ver, no empiezan a ver con buenos ojos que ella regrese, que les altera la paz, la tranquilidad. Entonces sí pienso que está algo sesgado. Ok. Sí, se me vino a la mente esta escena donde muere el Chato y el esposo va a llorarlo y ella le dice como si lo vas a llorar, salte de la cama, ¿no? Como que se puso súper brava, que también ahora me puse a dudar. O sea, como que es un personaje complejo. No sé, siento que va como un poco de pronto con el mensaje del libro, como de esto de que al final la reparación sí es el perdón, o sea, suena como súper idealista, pero a veces, y es que es verdad, la gente a veces necesita solo un discúlpame, ¿no? El tema sí fue honesto, ¿no? Sí es suficiente o no, ¿no? O sea, como que entran muchos dilemas ahí que no sé. Ahora, Patrick, cuando te leas el final nos dices, porque yo ya lo leí 2 veces y ya no voy a volver a eso, pero bueno, vamos a escuchar a Magali, dale. Pues yo no sé si esto será ser abogado del diablo, pero yo pienso que Miren también tomaba pues además de su carácter como fuerte también, pues yo lo pienso así, ella, la sensación mía era que ella no se atrevía a otras cosas, ni no tanto por rencor o no sé, sino más como pues yo tengo a mi hijo vivo, en cambio mi amiga tiene a su marido muerto. O sea, como cierta resistencia, porque es que pues ella tiene a su marido muerto, pero pues quien lo mató es mi hijo. O sea, esa contradicción de sentimientos, o sea, como que lo siento por ti, pero pues afortunadamente mi hijo está vivo, pensaba yo, o sea, yo decía, pues ella también tiene sus sentimientos encontrados y con ese carácter y esa estructura de personalidad tan fuerte, pues no se da el permiso de desdoblarse, ¿cierto? Porque quedaría como traicionando sus propios sentimientos o traicionando a su propio hijo. Y pienso que la historia sí está sesgada porque solo nos muestran una nimiedad para un conflicto. Pues para un conflicto de un país, ¿cierto? O sea, tiene que haber más cosas y más situaciones que generen esas guerras, esas violencias, porque pues estamos hablando de un caso de 2 familias, pero y del resto, y el grueso de la guerra que es. Exacto. Es que no quiero que les deje de gustar el libro por esto, porque sé que pasa que como que cuando uno lo comienza a desmenuzar, de pronto encuentra cosas que no le gustan tanto, como cuando uno conoce a una persona así como íntimamente y uno dice, ay, no, como que tiene cosas que ya no me gustan. No quiero que pase eso, pero a lo que voy con esta pregunta es que yo sí sentí que o el libro no era para mí como usuaria o lectora que no conoce el conflicto, o él estaba haciendo este libro como para personas que ya lo conocían o que han pasado por algún conflicto armado, como a modo de consejo para que superes una cosa como estas. Y lo digo porque a mí también me faltó mucha información de contexto. O sea, sí fue un libro que me llevó a investigar por fuera para entenderlo. Y ustedes saben lo mucho que me molesta eso. En este caso, pues, o sea, como que lo hice sin problema porque sentí más como una responsabilidad mía de yo, como no voy a saber esto. Pero a mí me hubiese gustado que complejizara el asunto. O sea, que no se quedara como en solamente las cuestiones de familia, sino que me contara qué es eso, ¿no? O sea, como que, ¿por qué, cuándo, dónde, cómo? O sea, como más cosas
que es justo esto que está diciendo Magali del grueso del asunto, o sea, está súper bien, porque siento que es un libro que se puede camuflar en cualquier conflicto, o sea, siento que puede ser cualquier familia, y o sea, si esa era la intención, me parece perfecto, pero como teníamos algo tan específico como los Z, algo tan específico como los nombres de los personajes que no, o sea, no se pronuncian así en todo lado, como que siento que esa es una de las razones por las que yo me sentí muy perdida, porque es que no sabía ni dónde estaba parada en el mundo. Entonces, por eso lo que yo hice fue, listo, investigo por fuera, que nuevamente no me encanta eso, ¿no? O sea, como que tuve que investigar para entender, y ustedes saben que eso no me gusta mucho. Pero entonces no me parece del todo malo, justo por esto que estaban diciendo ustedes de que me gusta mucho sentirme identificada y que no solo Colombia la que pasa por estos conflictos, pero a mí sí me faltó mucho como de lo general para ya hablar de lo particular. Y sí creo que de pronto en esto de quedarte en dos miradas, se quedan muchas cosas por fuera, ¿no? Y en este discurso de el perdón es como el fin, se quedan muchas cosas por fuera. Porque para otras, o sea, y si nunca te piden perdón, entonces nunca puedes avanzar. ¿Saben? Como que me quedaba esa duda de, está hermoso el mensaje, pero, no, como que quedé muy confundida hacia quién iba dirigido el libro, si es hacia personas que han pasado por el conflicto, a personas que no conocen, a que sí, o sea, yo estaba muy confundida. No sé cuál era la intención de él, pero sí me faltó un poquito de eso. Pero bueno, vamos a escuchar a Anita. Dale, Anita. Y Sofi, lo que pasa es que yo pienso que es un libro muy, muy español, ¿cierto? Y sobre ese conflicto no sabemos mucho. Si nosotros miramos con los mismos ojos otros libros que hemos leído de Segunda Guerra Mundial, tal vez no lo sintamos así porque sabemos mucho más de contexto, porque se ha hablado mucho más del tema, pero no porque el libro como tal nos toque el contexto como tal. O sea, cuando yo revisé como sobre la historia, resulta que sí fue algo que pasó. Y es como si aquí en Colombia, no sé, hay un libro donde leamos sobre el asesinato de Galán. Y pues todo el mundo sabe quién es Galán. Y muy seguramente si alguien de España lo lee y dice, venga, pero un momento, cuénteme quiénes son los liberales, cuénteme quién era el narcotráfico, porque iban a matar a Galán. De pronto no lo saben porque no lo conocen, pero tampoco es la tarea del libro contar ese contexto tan desmenuzado, porque se vuelve algo tedioso y porque precisamente yo sí siento que la intención del autor no es contar no es hacer un documental, no es hacer como un libro de historia, es contar cómo esto puede ser tan, como tan aplicable a todos, que no necesito yo ponerme a hablar de la historia de quiénes fueron los de ETA, de por qué se creó la ETA, la cantidad de atentados que ellos hicieron. Bueno, de pronto yo sí supe un poquito más de ETA y sí alcancé a ver un poco más de noticias de lo que era la ETA, porque pues digamos que ese conflicto se vivió cuando yo pues, o sea, ya existía. Entonces, eso pasa mucho con los libros de novela histórica, ¿no? ¿Hasta qué punto está bien que te contextualice y hasta qué punto no está tan bien? Porque entonces pasa a volverse un libro de historia y se vuelve completamente aburrido. Entonces, ¿y qué tanto queda en nuestro haber como lectores? Decir, oiga, esto me pica el bichito de la curiosidad, yo quiero ir a leer lo que tú hiciste, Sofía, o sea, como no entiendo de qué me está hablando, pero me causa la curiosidad. Eso es lo que yo siento que tiene que sembrar el libro. Necesito ir a buscarlo en alguna parte porque no lo conozco. Hay cosas que, digamos, leemos de Segunda Guerra Mundial, y no necesito ir a buscarlo porque ya he leído tanto del tema que ya sé qué es lo que está pasando, ya sé quién es Hess, ya sé quién es Engels, ya sé quién es un Hitler, ya sé, pero acá no sé de quién me están hablando, entonces tengo que ir a buscarlo porque me llama la atención, porque me da curiosidad, o simplemente como, ay no, esto simplemente lo quiero soltar y lo sigo leyendo así como una historia y ya, no me interesa.
Entonces, es eso, yo siento que es lo que quiere hacer Fernando sobre el libro, no volverlo un documento de consulta histórica, sino volverlo como una historia para que tú como lector crees esa necesidad de, venga, voy a mirar en este otro lado qué fue todo eso. Y pasa mucho precisamente con estos conflictos que desconocemos, ¿sí? Yo me acuerdo que en alguna charla hablábamos de lo que fue la Guerra Civil Española, que tú empiezas a leer y tú dices, yo no tenía ni idea que esto pasaba. Fíjate, fue con la Barcelona de Safón. Sí. Que ahí que habla de Guerra Civil Española. Nos bota unos brochazos y unos pincelazos de lo que fue y de lo que se vive la Guerra Civil Española ahí, pero si tú no dices, quiero leer más sobre esto, o sea, difícilmente vas a empezar como a conocer más sobre eso, y hay mucho de eso que no sabemos, hay mucho de eso que ni siquiera saben los españoles. Entonces, como todo, ¿no? Y como aquellos conflictos que no conocemos. Creo que nos queda una tarea grandísima a nosotros como lectores para aprender y para conocer. Y quienes leemos mucho sobre conflicto histórico, independientemente del país que sea, sí nos queda una tarea muy grande cuando leemos, y es no dejar esto en el olvido, porque si bien hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pienso que nosotros, que ya tenemos sobre la mano un documento que nos permite conocerlo, tenemos una responsabilidad muchísimo más grande, que es ahondar sobre el tema para que precisamente este tipo de cosas no sucedan más adelante. Entonces, yo sí personalmente me encantó el abordaje del libro. Me encanta esto del perdón. Y vuelvo nuevamente a las generaciones de este país, en donde yo siento que hay chicos jóvenes, yo más o menos menores de 30, que realmente leyeron sobre el conflicto, vieron algo de conflicto, pero de una u otra manera este tema sí se ha venido disminuido. Pero yo personalmente puedo decir que tuve conocidos secuestrados por la guerrilla, personas que estuvieron en la bomba de familiares que estuvieron en la bomba del Nogal. Y sí, a veces el solo perdón es lo que se espera, porque tú ya no puedes reivindicar una vida, tú ya no puedes reivindicar el tiempo perdido durante un cautiverio, los traumas que se quedan después de un secuestro. Y a veces lo único que esperas es ese perdón, ese que te digan, lo siento, y que sea un perdón verdadero, que sea algo que salga realmente del corazón de estas personas. Es difícil entenderlo, es difícil entenderlo, porque pues uno dice, a ver, ¿qué les pasa? Pero a veces es lo único que falta para ya cerrar un ciclo, para ya sanar una herida, porque ya sobre lo demás ya no se puede volver. Entonces, y es tan difícil. ¿Cuántos años llevamos nosotros esperando o cuántos años duramos esperando que las FARC revelaran dónde estaban las fosas comunes, dónde estaban los cadáveres? Que de verdad pidieran perdón a las madres víctimas de estos chicos, que todavía los verdaderos implicados aún no piden perdón, y ellas siguen diciendo, necesitamos escuchar ese perdón. Entonces, sí, es muy significativo, y yo por eso siento que el libro me encantó, porque es aplicable a todo nivel, ¿no? Al conflicto, a veces incluso, no sé, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Vaya, pida perdón.
hágalo. Y es tan difícil con nuestros hermanos. Nos ranchamos en unas peleas ridículas y nos quedamos en nuestra posición solo por no tener que pedir perdón. Y la reconciliación queda en el abrazo. Exactamente. Entonces, yo sí pienso que es absolutamente aplicable, enriquecedor ese punto de vista. Y, y sí siento que es una manera para los que no hemos tenido que pedir perdón de alguna manera o de pronto nos cueste trabajo entenderlo, abrirnos a eso, ¿no? A, a entender que a veces el perdón es solo el punto de partida o a veces ya incluso es lo único que falta para ya cerrar un conflicto. Sí, totalmente. Mira que muchas gracias, Anita, por tu intervención, porque justo siento que este tipo de cosas ayudan como a elegir mejor los libros en cuanto a qué te gusta, ¿no? Eh, porque a mí, o sea, cuando yo pienso como en novela histórica, nunca pienso como en algo aburrido, ¿no? O sea, como que, y eso es totalmente gracias a Posteguillo, ¿no? O sea, como gracias a él es que ahora no me parece como algo aburrido de ver. Pero justo es esto de preparar al lector como para, o sea, hiciste como una reseña perfecta de Patria, de qué te puedes encontrar y qué no te puedes encontrar, ¿no? Y siento que con ese punto de partida, como que ya la persona decide, ok, entro al libro o no, ¿no? Porque a mí lo que me pasa, y este ejemplo que ponías de Marina y de Zafón, es como que si yo no sé la guerra civil española, pues no me afecta la historia, o sea, la historia no va de eso, ¿no? De pronto entiendo mejor, no sé, el contexto, porque hablan en susurros, ¿no? Que era como lo que discutíamos en esa charla, pero no, o sea, la historia va de otra cosa. En cambio, yo siento que si no entiendo ETA, no va a entender nada del libro. O sea, que siento que es como la columna vertebral de la historia porque, o sea, te ponen los nombres, te sitúa en un lugar. Entonces, a mí, o sea, para mí como lectora, yo sí necesito como el contexto, como que me encantó esto que dijiste de tal, el libro no tiene la responsabilidad y totalmente, pero creo que como lectores también podemos decidir como qué tipo de libro, ¿no? Como que nos funciona mejor, ¿no? Entonces sí, ahí está para las personas que vayan a escuchar esto después, ahí está la reseña perfecta de Patria, de qué te puedes encontrar y qué no. ¿Cuáles son los mensajes significativos? Porque sí creo que, no sé, como en estos temas de perdón, de reconciliación, son palabras que suenan a veces tan abstractas, ¿no? Como que uno dice, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo perdono? ¿Cómo pido perdón? ¿Cómo? ¿No? Y es muy fuerte porque es, no sé, por ejemplo, los niños enseñan mucho qué es el perdón, ¿no? De cómo pelean y al siguiente dicen como ya, ¿no? O sea, como que ya se olvidan de lo que pasó. Y ojalá fuésemos así como con todo, ¿no? O sea, como de poder soltar las cosas tan fácilmente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que es de esos libros como que te recuerda la simpleza a la vez que la complejidad de cosas que realmente sí pueden sanar, ¿no? Solo que yo lo cogería con pinzas en cuanto a que tú no necesitas que te pidan perdón para perdonar. Puedes perdonar sin que te pidan perdón, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Glorita. Dale, Glorita. Bueno, yo estoy más mil de acuerdo con Anita, con todo lo que dijo, que a mí que me pareció del libro, o sea, yo, como te digo, a mí, yo lo entendí y me gustó también muchísimo, porque yo me vi, o sea, yo vi sin saber mucho de ella, yo vi reflejado nuestro país en ese libro, o sea, sin entender bien qué es Z y conocer bien qué es Z, pues yo vi, me traspasé, me transporté a lo que vive en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí, ¿y qué trato de, o sea, qué trato, pues siento yo que se me fue el nombre del autor, trato de Fernando Aramburu. Fernando,
nos trató de, o sea, ¿quién afecta cuando hay una guerra, un conflicto armado? ¿Quiénes son afectados? Siempre, pues obviamente, la sociedad. Y la sociedad, porque está compuesta por familias. Entonces, la familia está reflejada, las está ejemplizando en estas dos familias, una de Miren y la otra de Victory, que son las cabezas, por lo general uno de mamá es la que como que lleva la batuta en los hogares y por eso ponen ahí como la fuerza de la mujer en estas dos familias que terminan pues siendo afectadas de una u otra forma y también que siempre están involucrados porque nosotros cuando estamos jóvenes somos tan idealistas, filósofos y queremos la vida, la paz, entonces siempre somos atrapados cuando hay este tipo de ideologías y de grupos que nos atrapan fácilmente porque estamos enamorados de la vida, enamorados de la paz, enamorados de todas esas filosofías y caemos fácilmente, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta que estamos tan metidos que a veces hasta somos asesinados nosotros mismos por meternos en estos grupos o hacemos cosas indebidas como pasó con Ocean, que pues terminó en la cárcel por seguir ese hilo que ni siquiera él Lalo al final se dio cuenta que ni entendía, ¿sí ves? Entonces, siento que él, Fernando, mm, eh, nos quiso ejemplizar todo ese tipo de cosas que afectan a la familia de una forma u otra y también a los jóvenes, ¿no? Eso fue lo que yo extraje de esta lectura. No, están buenísimas todas sus impresiones. Creo que cuando un libro nos ponen estos dilemas de sí, pero no, de sí, pero tal vez de opiniones contrarias, se hace como mucho más rica la lectura. Sobre todo porque como que en sus intervenciones uno puede ver por qué lado leyeron la historia, ¿no? Como que esto que hemos hablado de que no todo el mundo lee el mismo libro, a pesar de que estemos leyendo el mismo libro, creo que se demuestra a la perfección en esta charla de que hay mil maneras de ver, ¿no? Como una historia y cada una la vio como desde un punto de vista diferente, ¿no? Y eso me encanta y siempre enriquece un montón la lectura. Y ya exacto, Patria, y haces tu veredicto final con el libro. Ya para terminar, que creo que es una pregunta que hemos estado respondiendo a lo largo de toda la charla, pero quisiera como que cerráramos y hiciéramos como esa conclusión. ¿Con qué mensaje se quedan de la novela? Puede ser el más obvio, sin dejar de ser supremamente válido y supremamente enriquecedor, que es el tema del perdón, como otros, no sé, de la amistad, no sé. No les quiero dar como opciones de respuesta, sino que me cuenten como cuál es ese mensaje, que es eso con lo que se llevan de Patria, que cuando la recuerdan dicen, wow. Exacto, sí. Entonces, eso, ¿no? Como, ¿cuál es ese mensaje que terminan llevándose de la historia? Y creo que ahí es eso que hace, ¿no? Como la lectura tan valiosa. Yo no sé, entonces les voy a dar la palabra a ustedes. O sea, voy a escucharlas y después les digo mi respuesta. Dale, Glorita. Bueno, yo, como les dije, perdón, de siempre cuando ya terminé la lectura les escribí que era un ejemplo, una reflexión muy linda sobre el perdón. Lo vi del lado de tanto de Miren con Victory, bueno, Victory con Miren, y de Victory con Josian, el hijo de Miren, y resiliencia y fortaleza en Aranzú. Uy, no, a mí me pareció ese personaje tan divino, me encantó ese personaje, me enamoré de ese personaje. Y, y yo creo que dolor, muchísimo dolor, porque perder a un ser querido duele mucho. Y como les dije, he escuchado muchas teorías en que el cáncer se refleja por uno guardar tanto, tanto dolor y no, como no sacarlo, como le pasó a este señor, el carnicero, que él se encerró y se ensimismó y no, nunca lloró, nunca hizo nada.
y se explotó en un cáncer. Entonces, eso me llevo del libro. Creo que ya tengo mi respuesta, está buenísima esa, Glorita. Y es que la guerra no sirve para nada. O sea, creo que lo puedo decir como lo dice Fernando, ¿no? Como a rajatabla, o sea, no sirve, ¿no? O sea, como que no, de nada. Y con Fernando y con Posteguillo, ¿no? Que ya hablaremos de Dios mío, ese libro está muy bueno. No, o sea, como con todo lo que ocurre en la traición de Roma, todo lo que ha pasado, creo que ya puedo decir sin dudar, porque antes era como, bueno, pero de pronto sí, el honor, ¿no? Que bueno, eran conversaciones que teníamos con Posteguillo, no sirve, no vale la pena, no tiene sentido. Hay otras maneras de evolucionar y de llevar a cabo muchas cosas y definitivamente la guerra no es una de ellas. Esa sería mi enseñanza, mi mensaje de todo patria. No sé si tengan algún otro o ya cerramos este espacio, por fin. Hace rato leímos este libro, ¿no? Qué impresión. Por aquí leo el chat. Dice, a mí me encanta el libro en general, sin embargo, el mensaje que me transmite el libro es que cada persona libra sus propias batallas, pese al sufrimiento que genera un conflicto en el país. Wow. Sí, totalmente de acuerdo, Cindy. Listo, chicas, muchísimas gracias. Bueno, ok, Magali, dale, Magali. No iba a hablar, pero al fin pensé que sí. La foto, Bueno, Sofi, la foto. A mí, ¿qué me deja este libro? Me deja el interrogante tan grande de qué otros conflictos habían en esa situación, en ese país. Wow. O sea, es que yo siento que me contaron un pedacito, yo sé que no es una nimiedad, pero siento que hay algo más grande detrás. Y siento que solo me contaron una parte, un pedacito, o sea, como que el chisme está incompleto. Y nos gustó, son los chismes completos, obviamente. Obviamente la guerra no es una forma de subsistir y pues hay vulnerados en ambas partes, vulnerados en los sobrevivientes, vulnerados también en los opresores y en las víctimas, en los victimarios también de alguna manera, porque este muchacho, que yo le decía era José María, porque a mí esas X me traumatizaron. Joxiemari, se llama José María. Pues finalmente fue víctima también, pues de un victimario, porque nunca los conoció, nunca supo ni por qué luchaba a la final, entonces también tiene su condición de víctima y también fue victimario, o sea, tiene los dos papeles. Entonces siento que bueno, la guerra no lleva a ninguna parte, el perdón sí debe de darse, pero también empieza por uno mismo, ¿cierto? Entonces yo no necesito esperar que otro venga y me diga perdóneme para yo sentir, porque es que el perdón es hacia mí, porque con que voy a vivir en paz es yo misma, ¿cierto? Si yo perdono. Entonces me quedó el interrogante gigante de qué más pasaría, qué más habrá, pero pues realmente no me queda la sensación de buscar libros para saber más, o sea, me queda el interrogante, pero no es mi gusto esculcar más información de eso. Ok, pero lo lograste terminar, Patria. Sí, me siento ganadora en ese aspecto, pero yo sí siento que le sobran capítulos. Sí, de acuerdo. Sí, vamos a tomarnos la foto. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por sus impresiones. Genial. Como escucharla, sabía que iba a ser una charla que nos iba a dejar muchas reflexiones y muchas enseñanzas, porque este tema es una cosa impresionante y me alegra mucho que después de unos meses hayan podido participar. Yo no tengo mi libro, entonces vamos así, porque lo saqué de la biblioteca toda tan gorda. Un momento, busco el mío. Dale. Tengo a mano, entonces tocó sin el libro. Mientras buscan el libro, digo que por eso sobra, pues a mí me sobran como capítulos, porque yo creo que hasta por allá subrayé cuál es este capítulo no
relleno ahí. Pero también pensaba serio? que Fernando Está timbrando. va haciendo de un capítulo y le ponía todo eso. Ay, Magali, eres lo máximo. Ay, no. Estamos Ay, esperando. no lo encuentro, espérame. Caro lo eliminó. ¿Cómo te ocurre? Por Dios santo. Has leído mucho más después de ese libro. Yo he tenido una deuda pues, con este libro porque yo dije, no puede ser que a mí me haya quedado grande este libro. Realmente me costó. No, nada nos queda grande. Nada. No, oja, ¿qué tal? ya ahora Por sí, ejemplo, a voy a Karma le va a ponerlo. quedar grande encontrar. En algún momento. Yo hago Ya, los comentarios para ya. que ya no tengo más que comentar. La espera. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchas gracias, chicas. Gracias por esta charla. Que lo disfrutes, Patri, cuando lo termines. Si se pueden leer la novela gráfica y a las que les gustó aún más, está muy, muy chévere. Y ya, nos estaremos viendo. Terminamos esta semana de charlas, Dios mío. Fueron un montón. A mí me dijeron que había como una especie de película en Netflix. ¿Es esa misma que tú enviaste? No, porque este es un documental. No, lo que es una serie en HBO, creo que es HBO, algo así. Es una serie. En alguna de esas plataformas. Entonces, la persona, bueno, mi mejor amiga lo vio por ahí y me dijo, necesito que me prestes el libro. O sea, termínalo y me lo prestas porque le encantó bastante. Yo la tengo, Patri, te la voy a pasar. Ay, sí, por. Nos comparten el nombre y en qué plataforma están, por favor. Vale. Sí. Se llama Patria. O sea, se llama Patria, pero entonces sí, no sé en qué voy a preguntarle a ver en qué plataforma está, porque sí, me parece Compromiso, leer el libro y darnos la última impresión. Listo. Prestar el libro. Ya, pues, Y que nos cuente cómo le pareció a tu amiga. Bueno. Sí. Con muchas tareas, Patri. Ay, saludes a Marce, Patri. Bueno, espérame porque Marce. No, es que si está leyendo la tradición de Roma, no. O sea, No lo va a soltar. No, está cuidando un gatico que saludes, que hasta luego. Chao, Marce. Chao. Bye, Marce. Chao. Lo mismo. Las próximas. Chao. Gracias por dejar conectar a Patri. Gracias por dejar conectar a Patri. No. ¿Cómo no? Robando internet. Ahorita empieza el chisme. Sí. Ay, me imagino. Ay, club de lectura presencial. Ajá. Sí, toca hacerlo. Empieza el chisme, ahorita me preguntan allí. Chao, chicas, que descansen. Chao. No, que descansen. Gracias, Caro. Con gusto, bye.